Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de Kinesio Noticias, este programa que ya lleva varios y que además en el que intentamos informarle acerca de las nuevas técnicas, herramientas que hay en la kinesiología, en la prevención de dolores para evitarlos, cómo mejorarlos, cómo corregirlos, y por eso fuimos hablando con diferentes profesionales y sobre todo para que ustedes también tengan mejor calidad de vida y mejores opciones para ir de estos profesionales. En esta ocasión estamos con Matías Marengo, con quien vamos a conversar acerca de su especialidad y de las nuevas técnicas que van apareciendo. ¿Cómo estás, Matías? Bien, muy bien. Buenos días. Bueno, ¿cuál es la especialidad? ¿Cómo te fuiste metiendo en el mundo de la kinesiología? Sí, mi especialidad es la kinesiología deportiva. Trabajamos un 90%, sino un 100% con deportistas. Y lo que requiere trabajar con deportistas es estar siempre con nuevas técnicas como para poder solucionar los problemas que requieren el deporte de alto rendimiento. A eso mismo lo llevamos a deportistas que por ahí caen a la consulta, deportistas amateur, que nosotros encaramos a la rehabilitación de la misma manera como si lo haríamos con un deportista de élite o profesional. Lo que sucede es que hoy hay mucha más gente con esto de inculcar buenos hábitos que hace deporte. Sí, lo que se agrandó la brecha es entre las edades. Ya la gente empieza de muy temprana edad a realizar deportes. El requerimiento cada vez es mayor, tanto en los chicos, y a través del avance de estas técnicas, tanto en rehabilitación como medicina, lleva a que hoy personas de mayor edad, pacientes de 60, 70 años, puedan realizar prácticas deportivas sin ningún problema. Por lo tanto, la población de deportistas se amplió muchísimo a lo que era hace 30, 40 años atrás. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha más consulta por lesiones deportivas en pacientes que años atrás no se realizaban. Y en ese sentido, preguntarte respecto a los deportistas, cuando íbamos a practicar nosotros desde chicos eran deportes como más relajados, era para hacer una actividad física. Hoy sí. Ya desde chicos hay mucha exigencia, mucha competencia. Sí, bueno, aquí lo que en Argentina lo que más se practica por ahí es el fútbol, pero ya se está incentivando a chicos de muy temprana edad que realicen deportes. Por ahí lo que nosotros recomendamos es que la exigencia no sean tan alta, porque no dejan de ser criaturas que están en periodo de desarrollo y por lo tanto aparecen lesiones que obviamente nosotros tenemos que tratar de resolver para que ese chico pueda seguir con su curso normal en el deporte. Lo que nosotros aconsejamos, tanto a los entrenadores, a los preparadores físicos, a los padres, es una vez que está, como siempre decimos, tratamos de prevenir esas lesiones, por lo tanto aconsejamos que se realice la práctica deportiva en una menor intensidad o por momento lo que hacen es los famosos doble turnos o jugar más categorías de o jugar más categorías de lo que tienen. Por ahí chicos pasan con chicos que tienen un nivel de condiciones deportivas, exigirlo en varias categorías superiores. Eso es lo que por momentos nosotros decimos que no, aunque por momentos nos dan la derecha, como se puede decir, o a veces no. Entonces las lesiones ocurren. Una vez que están las lesiones, tratamos de estar siempre a la altura de las circunstancias para poder solucionar esas lesiones. ¿Qué es lo que más ven? Y en lo que yo me especializo últimamente, de hace unos años, por intermedio de una técnica que yo realicé, que después podemos hablar un poquito más de esa técnica, que es una técnica que viene de España, son las tendinopatías crónicas y las lesiones de partes blandas, que nosotros llamamos, tanto ligamento, músculo y tendones. Eso es lo que yo me especializo en el centro mío. Después mis colegas trabajamos en conjunto e interdisciplinariamente con diferentes profesionales, todas las lesiones que pueden aparecer en deportistas. Pero básicamente en el deporte es las lesiones de partes blandas, lo que se llaman lesiones ligamentarias, lesiones musculares y lesiones a nivel tendinoso. Será porque uno
tiene ya varios años de experiencia sobre este tipo de lesiones, entonces es como un polo de atracción a que deriven ese tipo de lesiones a mi centro. Pero son épocas de diferentes tipos de lesiones, pero básicamente son esas, lesiones ligamentarias en rodilla, lesiones tendinosas, tendones de Aquiles, pubalgia. ¿Cuándo hay que consultar? Porque muchos papás que seguramente estén mirando en estos momentos, tienen los chicos que muchas veces se quejan de las rodillas o de alguna parte del cuerpo y te dicen es por el crecimiento, porque se está estirando. ¿Cuándo es aconsejable consultar? No, consultar siempre, ante la duda, siempre se aconseja a recurrir a un profesional que le pueda dar un diagnóstico o una visión profesional sobre los dolores que puede tener la criatura, si estamos siempre hablando obviamente de la etapa de crecimiento. Pero siempre el primer profesional que escucha el padre es el preparador físico o el profesor de educación física. Nosotros tenemos muchas consultas de los profesores de infantiles, en el caso del deportista, o profesor de educación física, que le aconsejan a los padres recurrir a un profesional para que se le haga una evaluación correcta y ver si realmente esos dolores, que generalmente en la etapa de crecimiento son las gonalgias, dolores en rodilla, pero hay veces que hay lesiones en rodilla donde requieren un tratamiento mucho más específico. Por ejemplo, en los chicos que hacen fútbol, básquet, es una enfermedad que se llama la lesión de obus later o enfermedad de obus later, que es la tracción del tendón rotuliano y produce una microfractura en la inserción, por lo tanto eso requiere un tratamiento preciso. No es que solamente tiene que el chico hacer reposo y nada más, no, se requiere un tratamiento de varios meses como para que ese paciente o ese deportista o ese chico no tenga problemas a futuros. Yo que estuve mucho tiempo involucrado en el tema del básquet, se ven jugadores profesionales que hace 15, 20 años atrás se creía que esa gonalgia era solamente un dolor de crecimiento y hoy se ven lesiones a consecuencia de eso, lesiones en el tendón rotuliano que son a consecuencia o no de ese obus later que ese deportista lo tuvo cuando tuvo 13, 14 años y no se le dio importancia, o el famoso ya va a pasar. Y entonces sufre las consecuencias cuando son mayores o cuando ya son deportistas profesionales. Se dan estos dos choques, digo, se da por un lado los chicos que están muy exigidos con mucha competencia y los adultos que quizás no practicaron muchas veces tanto deporte y hacen vidas un tanto sedentarias y quieren practicar deporte por toda esta difusión, esta onda de hacer vida sana. ¿También se da que encuentran lesiones allí? Sí, yo lo que siempre digo es siempre hay que encontrar un equilibrio. Y cuando uno inicia una actividad deportiva, hoy está por ahí muy difundido el tema del running, o caminatas extensas, o siempre no querer lograr lo que unos deportistas venían haciendo maratonistas, que para lograr hacer 21 kilómetros, a lo mejor entrenaron 5 años, a lo mejor para lograr poder hacer esa actividad, y de pronto caen a la consulta con dolores de diferente índole. Y cuando uno hace la anamnesia o le pregunta al paciente, claro, están haciendo una exigencia al organismo o al cuerpo que no está haciendo el tiempo de readaptación de esa actividad física. Todo tiene que ir lento y progresivo la exigencia física, porque si no el organismo reacciona. Si uno exige una actividad nueva, muy de golpe, obviamente el organismo va a reaccionar sobre eso, y entonces estás eliminando la etapa de acostumbramiento, que nosotros llamamos, o de readaptación al organismo. Por lo tanto, uno se le aconseja que realice la práctica, pero que sea paulatino el crecimiento o la intensidad deportiva, que no sea, la intensidad sea en forma intensa precozmente, que vaya obviamente haciendo una escala a su exigencia. Después, obviamente, están todas las recomendaciones del uso de calzado. Eso iba a preguntarte. Hoy hay muchos chicos que utilizan plantillas.
o antes no se le prestaba tanta atención y no se recurría tanto al kinesiólogo como ahora, que está incorporado como un profesional más para ir a consultar, o el calzado ha desmejorado, digo, en cuanto a la forma? No es que el calzado, al contrario. Hoy el avance tecnológico, tengo colegas y licenciados en órtesis y prótesis en Buenos Aires, en diferentes lugares en Córdoba, que son profesionales que trabajan para marcas deportivas, sería para zapatillas, para investigan, invierten mucha plata en investigar el tema de la pisada, cómo tiene que estar diseñado un calzado para diferentes tipos de actividad. Lo que yo siempre recomiendo es que personas que, por ejemplo, no están involucradas en el deporte, van a comprar un calzado porque le gustó el calzado y no porque ese calzado no miran las características. Todo calzado deportivo tiene características para determinado deporte. Entonces, lo que uno tiene que recomendar es qué tipo de actividad vas a hacer, entonces orienta al deportista el tipo de calzado que tiene que comprar. Se invierte muchísimo dinero, las empresas invierten muchísimo dinero en profesionales para analizar el tema de la pisada, para ver cómo tiene que estar confeccionado. Por lo tanto, si uno va a hacer deporte de aventura, no podés usar un calzado que lo vas a usar para correr en lo llano. Nosotros acá, que estamos en lo llano, no es el mismo calzado que utilizan, por ejemplo, en Córdoba o en Mendoza, donde el terreno es irregular. Por lo tanto, por una cuestión obvia, es lo mismo que una persona vaya a jugar al tenis y use calzado para jugar al vóley. No, cada deporte tiene sus diferentes calzados. El tema de la pregunta que me dijiste, el tema de la plantilla, va un poquito más de la mano también. El avance, el estudio, todos los estudios de investigación llevan a que un deportista, en el caso nuestro, cuando trabajamos con deportistas de alto rendimiento, en mi caso personal, entre comillas exijo el tema del uso de plantilla. ¿Por qué? Porque es lo que yo siempre le digo a los deportistas, es unificar la pisada. Y usar plantilla no quiere decir que van y las compran en esa venta libre que podés comprarla. No. Siempre estamos hablando de un estudio previo, computarizado. Se hace, en mi caso yo trabajo con un licenciado en órtesis y prótesis, donde tiene toda la maquinaria de última generación para hacer ese estudio de la pisada. Cada pisada es diferente y personal, es como una huella digital, por lo tanto esa plantilla va a ser solamente el uso para ese paciente. Yo el ejemplo que siempre le doy, que van a comprar esas plantillas en esos free shop, no sé de dónde lo compran. Con las farmacias es como yo le digo, lo mismo que vos tengas problema en la vista y vayas a la terminal a comprarte unos lentes y digas, bueno, uso esto. No, cada lente es personalizado. Bueno, el tema de la pisada es exactamente la misma. Se hace, se prueba, hasta muchas veces se deben corregir porque tal vez lo que el profesional creía que era conveniente no lo fue tanto en el momento de realizar las prácticas. Por lo tanto, lo que se realiza es una segunda consulta para ver cómo reaccionó esa pisada a esa plantilla. Lo que yo iba, que el deportista de alto rendimiento cambia muchísimo de calzado. Por lo tanto, me ha pasado por mi historia o por mi experiencia personal, de que al cambiar tanto el calzado, la pisada va modificando. Y por lo tanto, a lo mejor en un entrenamiento ha cambiado el calzado y la plantilla o la pisada es de ese calzado y modificó el calzado anterior y podía llegar a ser... No, pues me ha pasado que han hecho tendinitis en 15 o 20 minutos o media hora de entrenamiento. Por lo tanto, de esa experiencia... Importante. Sí, de esa experiencia, lo que yo hago en los planteles de alto rendimiento que yo he estado, aconsejo, y es más, se habla con todo el grupo de trabajo y se realizan. Todas las veces que yo lo he planteado nunca tuve problema y no se ve como un gasto, sino como una inversión. Cuando uno da las pautas y da los fundamentos, se entiende y se realiza. Vamos a una pausa, después vamos a hablar del tratamiento que llevas adelante, las nuevas técnicas y de los resultados que da todo este avance en cuanto a la pisada, los estudios y a utilizar correctamente las plantillas. Vamos a una pausa, ya volvemos con el kinesiólogo Matías Malé.
Volvimos de la pausa, seguimos con Matías Marengo, conversando de todo un poco respecto, en este caso, a los deportistas, tanto amateur como de alto rendimiento, y a todos los avances que hubo en cuanto a tratamientos, y a un tratamiento específico que es el que llevas a cabo y que ha aparecido como solución a ciertos problemas. Sí, la técnica que yo realizo es la electrólisis percutánea intratisular. Es una técnica que fue creada por un español, José Manuel Sánchez Ibáñez, de lo cual es mi maestro, donde me formó sobre esta técnica. Es una técnica que en la fisioterapia en sí ha marcado un antes y un después. Nosotros en lesiones de partes blandas, que hablábamos anteriormente, muchas veces llegábamos en un momento de la rehabilitación o del tratamiento que íbamos a una meseta, el paciente no avanzaba en el tratamiento, seguías con la dolencia y bueno, esta técnica apareció como para solucionar muchísimos problemas. Esta técnica se ha creado, como inicio para el tratamiento de las tendinopatías crónicas, es un poco lo que hablábamos anteriormente, el problema de tendones en tendón rotuliano, tendón de Aquiles, pubalgia, y bueno, vino con esta problemática. Surgió a Sánchez Ibáñez el mismo interrogante que a lo mejor a un montón de nuestros colegas, y bueno, y es un orgullo también que esta técnica se haya creado por un fisioterapeuta, donde junto a su grupo de trabajo han llevado adelante y han demostrado muchísimas cosas, tanto con evidencia científica, donde eso corrobora la eficacia y lo importante de este tratamiento. Porque lo frustrante para un kinesiólogo debe ser no lograr sacarle el dolor o mejorarle la calidad de vida. Lo que pasó, vamos a abocarnos un poquito en lo que son las tendinopatías crónicas, porque esta técnica es para trabajar sobre lesiones crónicas y hay una alternativa que se trabaja en lesiones agudas. Pero eso después lo podemos hablar un poquito más adelante. El tema crónico, que es más importante, donde muchos llegan a la consulta, es por los dolores donde caen a mi consultorio y me dicen, vengo porque yo ya he hecho 50, 60 sesiones en el tendón y me sigue doliendo, me sigue doliendo, me sigue doliendo. O el famoso ya va a pasar. Entonces cuando el paciente viene y me dice, no, lo que pasa es que yo me empezó el dolor y yo creí que ya me iba a pasar, cuando se dio cuenta ya son 3, 4 meses con el dolor, entonces esa patología o esa lesión ya pasó de la parte aguda a la parte crónica, entonces se debe tratar como tal. El problema de las tendinopatías, históricamente, teníamos mal concepto de diagnósticos. En sí, cuando un paciente iba a la consulta, tanto al traumatólogo o al médico, se encasillaban todas como tendinitis. Todas las lesiones que vos tenías en el tendón se informaba como tendinitis. Tendinitis. Y este colega se dio cuenta de que no todas las lesiones del tendón eran inflamatorias. Él lo que descubrió por sus estudios o sus trabajos de investigación, de que no todas y la gran mayoría de las lesiones tendinosas eran degenerativas y no inflamatorias. Por lo tanto, el fracaso tanto del tratamiento médico, del tratamiento farmacológico y del tratamiento fisioquinésico. Él no se explicaba por qué, si era una tendinitis, llegaban hasta lo más severo, que es la infiltración con corticoide, y el paciente después de un tiempo, de 15, 20 días, volvía con el dolor. Es lo que descubrió, de que ese tendón no estaba inflamado, sino después de un tiempo el mismo organismo pasa o transcurre por otro mecanismo, que es la degeneración. El tendón se degenera, reacciona hacia esa lesión que estuvo o mal curada o maltratada o sin tratamiento. Claro. Por lo tanto, pasó a un estadio crónico. Entonces, todo el tratamiento que nosotros teníamos a nuestro alcance, toda la fisioterapia convencional, fracasaba, no daban los resultados, o eran paño frío, calmaba un poquito el dolor y al tiempo volvían. Ese paciente se frustraba el profesional porque no sabían más qué hacer. Eran los pacientes que iban de un kinesiólogo a otro, iban de un médico a otro y no se solucionaba. Entonces, ¿qué pasó? Desde el vamos ya tenía un mal diagnóstico, porque estaban diagnosticando una lesión que era degenerativa como algo inflamatorio. Claro. Entonces nosotros, por ende, estábamos trabajando una tendinopatía como si fuese inflamatoria, pero en realidad era degenerativa. Esta técnica, ¿qué es lo que realiza y por qué te dije que marcaba un antes y un después? Es porque
nos permite, es como una apertura de la puerta, una puerta para lograr que ese tendón reaccione, y es como que volvemos el tiempo hacia atrás. Esa lesión que es crónica, se trabaja específicamente con esa aparatología, lo que se hace, se rompe la fibrosis, se rompe el tejido degenerado que tiene el tendón y se vuelve el tiempo hacia atrás. Es como que esa lesión crónica la volvemos aguda y nos da la posibilidad de volver a tratar y de volver a tratar correctamente. Es una técnica que obviamente se trabaja con una serie de un protocolo de tratamiento. No es que eso se trabaja solamente la electrólisis percutánea y no se trabaja con... No, se combina con otras técnicas. Yo lo combino, de hecho soy un profesional que a mí me gusta combinar con un montón de colegas y con un montón de técnicas. Y para cada uno, por más que tenga el mismo diagnóstico, claro, va un tratamiento específico. Es un tratamiento específico, cada paciente es diferente, se planifica el tratamiento. Yo en mi centro tenemos láser de alta potencia, tenemos tecarterapia, tenemos un traumatólogo que trabajamos plasma rico en plaqueta, tenemos todos los sistemas inerciales que se trabajan, que son aparatos específicos para trabajar la sobrecarga excéntrica, y lo que hace es modificar y remodelar ese tendón o ese músculo que vamos a trabajar. Es un tema que da para hablar muchísimo tiempo, pero bueno. Resultados, porque hasta aquí ustedes venían frustrándose por no encontrarlo. ¿Cómo vieron la aplicación de este método, variando obviamente con otras técnicas? Personalmente a mí me dio muchísima y me está dando muchísimas satisfacciones. Una vez porque personalmente por pacientes que no podíamos solucionar el problema, o deportistas de alto rendimiento, no podíamos solucionar el problema, y con esta técnica la verdad que tuvimos excelentes resultados. Lo que yo siempre digo, no todos los pacientes son para la técnica, y la técnica no son para todos los pacientes o para todas las lesiones. Es una técnica que es específica para las lesiones de partes blandas. ¿Y cómo lograron detectar esa diferencia entre lo que denominaban antes tendinitis y por eso se le erraba el tratamiento, y ahora lograr ver esta posibilidad? Hoy por hoy se ha cambiado hasta el ambiente médico, tanto en el avance en la tecnología del diagnóstico por imagen. Hoy por hoy tenemos estudios de resonancia magnética, donde antes era solamente se le hacía al deportista de alto rendimiento por el costo. Hoy por hoy cualquier paciente convencional se puede llegar a realizar acceder a una resonancia magnética, que de hecho para las lesiones que yo trabajo no es el estudio primordial. El estudio primordial es la ecografía. Nosotros trabajamos con ecógrafos de última generación, que la fidelidad de la imagen es muy buena. Y obviamente el ecógrafo, el profesional, el médico ecografista está entrenado para saber diferenciar ese tipo de lesiones. Y después obviamente la evaluación. El paciente, uno ya por la experiencia, yo hace más de 6 años que ya estoy con el tema de la electrólisis percutánea y trabajar las tendinopatías, uno ya indagando, evaluando, o a la palpación, ya se da cuenta que ese tendón no está inflamado, sino que ya está degenerado, ese tendón es engrosado. Bueno, son varias las evaluaciones que hay que hacer para llegar a tomar la decisión de hacer ese tratamiento. Ese tratamiento hay que saber muy bien aplicarlo, porque es un tratamiento invasivo, se hacen con unas agujas y el tratamiento es doloroso, pero bueno, lo que hace es cambiar el tejido y darle la posibilidad... dolor para que después no te duela. Para que no duela. Es un tratamiento que es intenso, el paciente lo siente, obviamente, pero luego de 1 o 2 sesiones el paciente ya ve la mejoría, por lo tanto es satisfactorio para el paciente, que en realidad el objetivo principal es que el paciente se pueda recuperar. Y aparte, cuando hablamos de algo crónico, es algo que venía cargando desde hace mucho tiempo. Yo he tenido pacientes con fascitis plantar que relataban de 5 o 6 años que no podían pisar a la mañana, y bueno, hicieron todo lo que está al alcance, y es como que vienen a ver qué me dijeron. Bueno, y eso, no hay nada más gratificante que poder solucionar esos problemas crónicos de muchos años. Y bueno, y a la vez con el deportista de alto rendimiento ya saber que la técnica, cuándo aplicarla, cuándo no. ¿Y son estamos hablando los tratamientos en sí? Todo lo que es, nosotros entramos dentro de lo que nosotros llamamos la fisioterapia regenerativa. Nosotros
sale de lo convencional. Entonces, todo proceso de reestructuración varía de cada paciente. Paciente que tiene un metabolismo, no es lo mismo un paciente o un deportista profesional o de alto rendimiento de 20 años o un paciente amateur de 50. Claro. El metabolismo es totalmente diferente, por lo tanto los tiempos de recuperación son diferentes. Entonces nosotros trabajamos siempre en recuperación activa. ¿Qué le llamamos recuperación activa? El día a día. Nosotros vamos hablando todos los días de ese paciente. La experiencia nos llevó que viendo el paciente, viendo el caso, sabemos más o menos los tiempos de recuperación, pero varía de cada paciente. Y el otro que yo te decía, cómo tratar las lesiones agudas, son en los desgarros musculares. Esta técnica también lo que hace es acortar los tiempos y la calidad de recuperación en los desgarros musculares. Eso lo trabajamos también en deportistas de alto rendimiento, en deportistas profesionales, donde los tiempos por ahí siempre requieren a que el jugador esté lo antes posible en el campo de juego. Y hasta por lo emocional del mismo jugador. Sí, emocional, y siempre el deportista profesional está el tema de que el jugador que está en la tribuna es pérdida tanto para el club y tanto para el deportista. Entonces esta técnica lo que hace es acelerar muchísimo los tiempos de recuperación. Lo que naturalmente el organismo tarda 10 a 12 días para eliminar el hematoma a nivel muscular, nosotros con una sola sesión lo logramos. Entonces estamos acortando muchísimo los tiempos que naturalmente el organismo lo hace, sin modificar, porque es natural. Nosotros estamos trabajando solamente no es que involucramos en el organismo medicamentos, no, se trabaja con corriente galvánica, que es una corriente antigua, una corriente que hace mucho tiempo nosotros trabajamos por intermedio de la iontoforesis. Es una corriente que está adaptada para esta técnica y sinceramente es muy buenos los resultados que damos, y bueno, siempre cuando también combinados con todas las técnicas, ¿no? No es que solamente se le hace eso. ¿Y cuáles serían los casos en que no se pueden, que encontraron alguna limitación por la que no se le puede dar ese tratamiento, pese a que determinaron que tenía esa patología? ¿O no las hay? No, sí, obviamente hay contraindicaciones por hipersensibilidad. Si el paciente no tolera el tratamiento, el dolor del tratamiento, bueno, se suspende. Es un tratamiento donde trabaja mucho en el sistema nervioso, por lo tanto me ha pasado donde el paciente se le baja la presión, por lo tanto hay que suspenderlo transitoriamente hasta que el paciente se recupera y se vuelve a reiniciar el tratamiento, o al día siguiente o en ese mismo día. Y obviamente, como te dije al principio, si es lo indicado, se realiza el tratamiento. Si no es lo indicado, obviamente no se realiza el tratamiento. Me ha pasado un montón de veces donde se ha solucionado la lesión a una persona determinada y ha mandado a un pariente a que, por ejemplo, tenía, un caso que me acuerdo, hernia de disco. Y hoy por hoy, más allá de que se está tratando de tratar de solucionar con esta técnica, yo no la trabajo, no tengo experiencia, por lo tanto digo, no, esta técnica no es la adecuada para ese tipo de tratamiento, por lo tanto no se realiza. Yo he trabajado un caso que siempre lo cuento porque es increíble, una ruptura parcial de tendón de Aquiles de un paciente de 87 años, donde obviamente por la edad y por los riesgos no se iba a operar ese paciente. Entonces el traumatólogo me pidió, como decir, bueno, intentemos ver. Y la verdad que es increíble la recuperación. Se bajó el dolor. No, espectacular. Y bueno, se solucionó el problema sin llegar a la cirugía. Por lo tanto, son experiencias donde uno da a conocer y se da cuenta de la efectividad del tratamiento. Y después, bueno, siempre y cuando ser consciente en la evaluación de cada paciente. Como te dije, cada paciente se le realiza su protocolo de tratamiento y nada, la verdad que... Sí, la satisfacción de poder hablar, es una técnica donde da mucho más para hablar, porque se puede hablar de las diferentes patologías, porque se trata desde las patologías tendinosas a patologías ligamentarias, donde se regenera
el ligamento, músculo y bueno. Pero dejamos la puerta abierta para otro programa, porque la verdad la importancia de que los deportistas y los que no lo son y tienen este problema lo hayan podido solucionar. Sí, bueno. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted por la invitación. Estuvimos conversando con el kinesiólogo Matías Marengo con esta buena información para ustedes. Si tienen alguna patología similar y no la pueden solucionar y creían que no había solución, bueno, una buena noticia, hay tratamiento. Nos reencontramos en un próximo programa. Gracias por estar del otro lado.